Amén, hermanos y hermanas. Qué alegría, justo a tiempo. Hay un cruce, amén, hermanos. Hay un cruce para poder llegar a mi casa que si no hubiera estado abierto, tengo que dar una gran vuelta y me quedé esperando y justamente nos dejaron pasar. Bendito Dios. Así que esta noche podemos continuar esta porción maravillosa en esta lección número 3. Tiene que ver con resolución del viejo vivir. En reuniones anteriores estuvimos viendo los tres tomos durante muchos meses, los tres tomos de mensajes para perfeccionar a los creyentes nuevos por el hermano Watchman Nee. Ahora estamos desde hace creo que 3 semanas viendo estas lecciones de vida, que son lecciones de mensajes dados por el hermano Witness Lee, que también tienen la misma connotación. Es decir, que son también lecciones que deberíamos ver como nuevos creyentes. Es decir, recién recibimos al Señor y deberíamos entrar en estas lecciones también. Pero creo que no es la experiencia de todos. Así que después de muchos años o pocos años, no sé cuál sea nuestro caso, tenemos la oportunidad de poder ver estas lecciones, de poder considerarlas. Así que aparte de esta, pues, consideración, que es lo que tendremos esta noche, usted puede ir a la página de lsm.org y buscar las publicaciones en línea y poder ver ahí. También si acaso en la librería tienen ustedes disponibles estos libros, creo que son 4 tomos si no estoy mal, también pueden y debemos adquirirlos para poder estudiarlos concienzudamente. Ahí están, ¿verdad? Así que sí están disponibles por allá. Es de buscar estos libros y poder leerlos despacio. Nunca en la lectura lea muy rápido. Hay unos que les gusta leer rápido, pero la lectura debe ser una lectura donde nosotros entendamos lo que estamos leyendo. No se trata nada más de tener el requisito de ya leí. Y esas lecciones son verdaderamente cortas, sino que se le quedó, se recuerda cuántos puntos hay en esta lección, cuál es la introducción, porque realmente nosotros podemos decir que esta lección ya la vimos o se quedó en nosotros si somos capaces de enseñársela a alguien, si somos capaces de repetírsela a alguien, decirle, mira, esta lección número 3 trata esto, de esto, de esto, vimos tales y tales citas. Ahí es la medida, esa es la medida para que usted pueda decir, ya pasé tal lección, ya pasé esta lección o ya pasé este libro. A veces preguntan, mire, ¿y el libro de la economía divina? Ah, sí, ya lo leí. A ver, ¿de qué trata? Ah, no me recuerdo. Entonces, habría que volver a leerlo para que usted tenga eso presente. Que tengamos esto presente es lo que dice en los libros de los Hechos cuando se refiere a que la palabra crecía. La palabra crece de esta manera, cuando crece en nuestra mente. Algunos dicen, es que yo no quiero más conocimiento. No, el conocimiento de Cristo, el conocimiento en vida es el que necesitamos. Letra muerta, no. Conocimiento vanidoso, no. Esa letra lo mata a usted y me mata a mí. Pero tampoco, no es que le tenga que huir al conocimiento. Claro que debemos conocer. Debemos conocer juntos al Señor para conocer su anchura, su altura, su profundidad. Y eso sucede cuando estudiamos, cuando consideramos. Pero no solo también esa consideración, sino que cuando lo que leemos causa un encuentro con Jesús, un encuentro con el Señor que hace que tengamos una respuesta ahí. ¿Qué causó en usted la lección del sábado pasado, por poner un ejemplo? ¿Qué causó en usted esta semana de la Palabra Santa? ¿Ustedes están viendo Éxodo, hermano, por allá? O bueno, por lo menos para mencionarlo, ¿verdad? ¿Y qué semana están? Estamos experimentar, disfrutar y expresar a Cristo, tomo 4.
Ah, bueno. Entonces, ¿cómo puede usted decir que ya pasó por esa palabra santa cuando usted por lo menos repita algo de lo que oyó durante la semana? ¿Qué va a compartir usted mañana en la reunión de profetizar? Pues esto, ¿verdad? Esto, no solo lo que se le quedó, no solo lo que le gustó, pero especialmente cuando nosotros estamos abiertos al Señor, cuando nos encontramos con Él en la palabra, en el ministerio, tiene que causar una respuesta, una respuesta. Y la respuesta, ¿cómo puede ser, verdad? Un cambio de actitud, ¿verdad? Un cambio en su voluntad, algo que el Señor haya ocupado en usted. Eso es lo que se necesita tener y decir, ¿ah? Entonces, estas lecciones son muy importantes, pero no y las vi hace años. Ah, sí, eso es para creyentes nuevos y yo ya tengo 20 años en el recorrido del Señor. Realmente debemos considerarnos nuevos cada vez, porque le puedo asegurar, si usted vio alguna lección, como por ejemplo las lecciones de las escuelas, de la Escuela de la Verdad, esas son lecciones maravillosas. También son para creyentes nuevos, pero hay muchas cosas de estas que desconocemos. A veces nos gusta solo irnos muy adelante. Saber que la Nueva Jerusalén es cuadrada, porque es como un cubo. ¿Ya consideró usted eso o no haya considerado eso? ¿Cuántas calles tiene la Nueva Jerusalén? Pues que cantábamos antes, yo quiero andar las calles de oro con Jesús. En realidad la Nueva Jerusalén tiene una calle. ¿Y cómo es el acceso a esa ciudad? Tiene 12 puertas, que son 12 perlas, pero eso nos gusta. Y está bien que nos gusten esas cosas, porque realmente también debemos conocerlas. Pero necesitamos empezar por el principio, por el principio. Y estos mensajes o lecciones para creyentes nuevos nos habla de eso. Si usted ha oído, por ejemplo, acerca de los rudimentos, ¿qué son rudimentos? Son los ejercicios básicos. Tengo un amigo que es baterista profesional y él tiene una escuela de música. Era bien interesante ver cómo daba las clases, porque tenía los principiantes y decía, bueno, la clase de hoy va a ser rudimentos. Y sus rudimentos era, ¿cómo le vamos a pegar al tambor? Mire, no agarre la baqueta de tal forma, sino no la agarre con el brazo completo, sino solo es la muñeca la que se mueve. Mire, cómo golpear el tambor, cómo golpear uno de los címbalos. Entonces, es interesante los rudimentos. Estos son ejercicios básicos que causan que el cuerpo memorice los movimientos y entonces se desarrolla la habilidad. Entonces, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que aprender a que necesitamos ser hábiles. ¿Ha oído acerca de los entrenamientos? Los entrenamientos son reuniones de perfeccionamiento que hacen que nosotros podamos a desarrollar algunas habilidades. Y yo menciono mucho esta semana de oración a la que fui en San Pedro Sula hace muchos, muchos años, más de 20 años. Y era un asunto bien impresionante cómo los hermanos nos llevaban a orar. Miren lo que estoy diciendo, nos llevaban. ¿Cuántos de ustedes han estado en un entrenamiento y le dicen, bueno, esto es una asignación? Y lo dicen de una manera dulce que uno no siente que nos están dando eso, una asignación. Aquí en Guatemala dicen, le están dando deberes, cosas que tiene que hacer, tareas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera muy sutil nos están obligando, y lo digo en el buen sentido, porque, por ejemplo, con nuestros hijos. A nuestros hijos les enseñamos. Hoy estaba en la casa de mi suegro, de ahí vengo hace un momento, y estaba mi nena pequeña, puso la televisión de ahí y estaba viendo ahí algo. Entonces yo le digo, mami, estoy hablando con tu abuelo y necesito que le bajes volumen. Y ella solo me vio y luego le bajó. Ey, le dije, momento, tengo una conversación, o sea, le estoy explicando, ven para acá. Tiene 10 años la niña. Ven para acá, ¿qué te acabo de decir? Y me repitió, bueno, entonces, ¿cómo se responde? Muy bien, papi, eso, ahora sí ya puedes irte. Entonces, parece que nosotros les estamos obligando a hacer algo, pero en realidad los estamos dando habilidades. Les estamos ayudando a que desarrollen en inglés es las good manners, ¿verdad? Los buenos hábitos, que sean bien educados. Así que nosotros en la vida de la iglesia y en este vivir como creyentes, también debemos ser perfeccionados. Tenemos que ser animados a doblegar nuestra voluntad
hacia algo que Dios nos ha dejado por escrito. En estos días hemos estado estudiando con un grupo de hermanas el libro de Watchman Nee, El hombre espiritual. Y es algo muy profundo que hay que leer, como les digo, despacio, despacio, leamos despacio para poder entender, para poder comprender. A veces decimos, yo disfruté tal cosa, pero para que usted llegue a disfrutar algo, tiene que haberlo entendido. ¿Lo entendió? Lo disfrutó. Pero si no lo entendió, no puede decir que lo disfrutó. Ay, hermano, pero es que la mente, y a veces tendemos a satanizar el alma y la mente cuando el alma y la mente son aquello que debe causar el equilibrio entre nuestra carne y nuestro espíritu, porque es la que está en medio, en ese lidiar, ¿verdad? Entonces, bueno, entrando a la lección, esta lección nos habla acerca de tomar una resolución. Entonces, esto es muy importante que lo consideremos, puesto que a veces, o pues últimamente he escuchado, y es así, que el Señor o que no requiere nuestro esfuerzo para portarnos bien, nuestro esfuerzo para ser mejores creyentes, pero entonces tomar una resolución donde entra, ¿verdad? Si ahí no debe existir nuestro esfuerzo. Mire, pues, tomar una resolución es rendir nuestra voluntad. Y esto es parte de lo que el Señor, cuando nosotros le permitimos avanzar en nuestro ser, va causando o causa. Le digo, encontrarse con el Señor debe tener una respuesta en usted y en mí. Un ejemplo. La mujer aquel relato de la mujer que tenía un flujo de sangre, eso era terrible para ella porque este tipo de padecimientos hacían que ella fuera inmunda. Entonces estaba muy incómoda y en esos tiempos, eh, pues antiguos, incipientes, no había lo que hay hoy, ¿verdad? Entonces la pobre mujer no tenía los recursos que hoy tienen las hermanas para un tipo de enfermedad como esa. Puede imaginarse usted cómo se mantenía incómoda, el olor que despedía y toda esta situación. Y entonces entra Jesús y entre el tumulto ella se, se, tiene la resolución de tocar, aunque sea el borde del manto del Señor, y lo logra. Pero en ella hubo una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta en ella? La sanidad. La sanidad fue la respuesta que causó el poder encontrarse con Jesús y tocarlo. Es decir, que cuando usted toque al Señor, debe haber una respuesta, ¿verdad? Cuando estamos inquietos, como cuando estamos tensos, como cuando estamos preocupados, oramos, ¿verdad? Oramos y a veces oramos, como dice la Escritura, no como conviene, ¿verdad? Oramos de una manera incorrecta, pero oramos y después de unos minutos, usualmente largos, usted dice, bueno, ya me calmé. ¿Qué pasó? Hubo una respuesta. Esa fue la respuesta de su ser ante el tiempo corto o largo que usted estuvo orando. O como cuando invoca el nombre del Señor. Debemos ser aquellos que invocan el nombre del Señor, también como la iglesia primitiva, porque por el invocar el nombre del Señor, los cristianos eran localizados, ubicados por Saulo, ¿verdad? Para matarlo. Él entraba en un lugar, en una aldea, en una ciudad, y empezaba a recorrerla, y donde escuchaba, oh Señor Jesús, oh Señor, ahí era, porque era la forma. No sé cómo será su experiencia actualmente, pero yo me he dado cuenta que ahora invocamos menos, somos aquellos que invocamos menos que antes. Y a veces, pues, invocamos de repente un hermano o una hermana dice, invoquemos 7 veces, invoquemos 3 veces. Bueno, eso no es que esté malo propiamente, pero deberíamos ser aquellos que invocan constantemente al Señor. Inténtelo, pruébelo, ¿verdad? Pruebe usted invocar al Señor por 15 minutos, por 10 minutos, por 20 minutos. Le aseguro que usted no va a ser igual.
¿Y esto qué nos indica? Que a veces nos mantenemos solo en la superficie, no profundizamos ni en la lectura de la Biblia, ni en el estudio de la Biblia, ni en la oración, en invocar al Señor, en todos estos hábitos vitales que hemos escuchado y que hasta hemos explicado y compartido, pero nuestra experiencia es muy superficial. ¿Por qué le digo esto? Porque usted se pone a orar 20 minutos y se levanta y ¿cómo está? Igual, no hubo una respuesta. Debe haber una respuesta. Así que la resolución del viejo vivir es lo que habla esta lección. Esta resolución no debe ser algo causado porque yo le diga esto. Debe ser algo causado por la respuesta que usted tiene o tuvo cuando recibe al Señor. Entonces, al ser salvos, nosotros tuvimos un cambio en nuestro ser, experimentamos un cambio en nuestro ser, querramos o no. Algunos hasta dejan vicios, por ejemplo, reciben al Señor y dejan de fumar, dejan de ingerir alcohol, dejan de tener conductas pecaminosas. ¿Por qué razón? Porque recibir al Señor en nuestro interior causa algo. Hay una respuesta que nosotros tenemos a eso, pero hay una respuesta que no siempre tenemos, que a veces nosotros la resistimos. Sí tenemos el sentir, ¿verdad? Sí tenemos el sentir, pero hay algo que le decimos, no, 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 más tarde o después, o de eso debe ser mi carne. Entonces, este asunto de tener una resolución en cuanto a la pasada o vieja manera de vivir debe ser una respuesta. Así que si usted, dentro de las cosas que vamos a ir describiendo, usted todavía lo atesora, padece o esto, y dice, pero yo todavía hago eso, ¿qué le falta a usted? Pues como ya experimentó la salvación inicial, necesita seguir siendo salvo o salva constantemente, como el libro de Romanos nos enseña a ser salvos cada día, cada momento necesitamos experimentar la salvación, no como el principio, no como al principio, sino de una manera, de una manera diaria, de una manera constante. El hermano aquí menciona esta palabra, salvación dinámica, y era bien particular la expresión o este adjetivo, la salvación dinámica. ¿Y por qué dinámica? Porque es la salvación que nosotros tal vez hemos escuchado la palabra orgánica, que es la salvación diaria porque nuestro espíritu ya fue regenerado y por completo, nuestro espíritu está lleno del Señor, pero nuestra alma todavía no. Una buena parte ya tiene el Señor, pero no toda. Nuestra alma está llena del Señor. Nuestra alma debe llegar a ser algo que esté saturado por el Señor como vida que fluye desde nuestro espíritu, desde su espíritu y el mío. Así que vamos a ver algunos asuntos relacionados con este tema de esta noche, que es la resolución del viejo vivir. Así que vamos a ver qué es lo que debería según la consideración del hermano, qué es lo que debería haber en nosotros como una respuesta a esta salvación. El primer punto que toca el hermano es desechar los ídolos. Tiene como base Primera Tesalonicenses 1:9 y dice, os volvisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El apóstol Pablo está diciendo esto como un testimonio de lo que él vio en los hermanos en Tesalónica. Él fue testigo de que de alguna manera ellos, estos tesalonicenses, demostraron que ellos antes eran idólatras, pero ellos mostraron que ya no eran idólatras, ya no adoraban ídolos. La idolatría es algo que bueno, es común hoy día también, pero era muy común en ese tiempo, especialmente en estas ciudades, habían muchas culturas viviendo. Entonces, y es igual, ¿verdad? Creo que es igual como si fuéramos, consideremos Estados Unidos, que es un lugar que está lleno de muchas personas del Medio Oriente, de África, de América Latina, de Sudamérica, de Centroamérica, y en cada rincón de estos que hemos mencionado, hay personas que tienen, que adoran a varias, o cada región adora a cierta deidad que es propia, digamos. Entonces, esto es idolatría.
¿Por qué? Bueno, entonces en cuanto a la idolatría, ¿cuál es el problema de tener alguna cosita? ¿Qué cosita, verdad? Tengo ahí un ídolo, tengo ahí una estatua, tengo ahí una pequeña imagen, tengo ahí algo que, según lo que dice Éxodo 25, que es una labranza. Dice desechar ídolo esculpido, moldeado de oro, de plata, de bronce, de madera, de piedra, de cualquier forma y tamaño. Entonces, esta descripción muy extensa está relacionada con Deuteronomio 7:5. Toda esta imaginería de cualquier índole es algo de lo cual nosotros no debemos tener en nuestras casas. Pero eso me lo regaló mi abuela. Esto es un regalo de no sé quién. Entonces, hay un problema con los ídolos. Según, eh, según lo que hemos considerado y debemos recordar que detrás de cada ídolo hay demonios, de alguna manera. Detrás de cada ídolo hay demonios. Los demonios están relacionados con los ídolos y con la idolatría. Y esto es algo que roba la adoración, que corrompe, que corrompe la naturaleza del creyente. Esto es muy importante que nosotros consideremos. Entonces, ¿por qué razón? ¿Verdad? Primero, porque los ídolos están relacionados con demonios. Y en segundo lugar, debemos recordar que al ser salvos, el Señor nos compró. Fuimos adquiridos por Dios. Y al ser adquiridos por Dios, nuestro dueño, él va a reclamar la adoración. ¿Ah? Entonces, no tolera a Dios que nos adoremos ni nos rodeemos ante nadie que no sea Él. Entonces, cualquier objeto relacionado con ídolos tiene que ser desechado de nosotros. Y miren, no es algo que se lo voy a regalar a no sé quién. Usted va a perjudicar a ese no sé quién. Entonces el hermano menciona, según Deuteronomio 7:5, Éxodo 25, que esos objetos deben ser quebrados y quemados. Recuerde que el pueblo de Israel venía de Egipto lleno de ídolos. Había adquirido toda la cultura egipcia y los egipcios tienen Dios de aquí, Dios de allá, Dios de esto, Dios de lo otro. Así que ellos adoran y adoraban a todo tipo de deidades inventadas, creadas por ellos mismos. Entonces eso lo habían adquirido ellos. Y también cuando salieron de Egipto, ellos venían llenos de todos esos ídolos, porque pues despojaron a los egipcios de lo que ellos tenían y atesoraban. Así que lo primero que debemos considerar nosotros es que no debemos tener objetos, bueno, ni ídolos, ni objetos relacionados con la idolatría. Es parte de lo que manda el Señor por medio de su palabra, pero debemos tener nosotros como respuesta a esa salvación maravillosa que Él nos ha regalado. Número dos, debemos desechar y descartar objetos malignos e impuros. Aquí está el verso de los Hechos que le decía, Hechos 19 y 20. Dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y eche la cuenta de su precio, hallaron que era cerca de 50,000 piezas de plata. Y mire lo que pasaba como resultado de esto. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. El hablar del Señor causaba tal reacción. Hace algunos años, un hermano que pues ya partió con el Señor y partió con el Señor siendo muy joven. El hermano, pues él fue cuidado por dos hermanos de acá, de esta localidad. Lo llevaron al Señor y lo estuvieron pastoreando mucho tiempo, pero el hermano
él le gustaba cosas oscuras, usaba playeras negras, pantalón negro, todo el tiempo. Y luego, pues, empezamos a cuidar del hermano, se reunía con nosotros, llegaba con los jóvenes y también, pues, lo fuimos pastoreando poco a poco. Y de repente, cuando la palabra iba creciendo en el hermano, pues, dejó de traer sus playeras estas oscuras con símbolos y no le decíamos nada. Y luego dejó de traer sus pantalones de lona y sus botas con cosas. Al final, hermano, sin haberle dicho nada al hermano, él venía ya con su camisita blanquita, su pantalón y sus zapatitos formales a la reunión. Ya usted lo veía que, hermano, yo tengo la Biblia en mi teléfono, ¿verdad? Y ¿cómo lo conseguiste? Y esto y lo otro. Muy noble el hermano, pero era mediante la palabra iba creciendo en él. Pero a lo que iba, aparte de esto que les comento, es que tenía su colección de música, ¿verdad? De esta música estridente y que no tiene, que era muy oscura, ¿verdad? Las portadas de los discos eran cosas oscuras y demoníacas, ¿verdad? Entonces, que él preguntó alguna vez, ¿verdad? ¿Y qué hago con eso? Pues, hermano, no sé, lo que tú sientas, ¿verdad? No te voy a decir qué hacer. Pues el hermano, para hacer la historia corta, relato corto, el hermano lo que hizo es que en el patio de su casa, y a pesar de que todo eso era una gran inversión que él había hecho, porque pues no son baratos esos discos, originales, digamos, y vino y con un martillo los hizo pedazos, ¿verdad? Mire esto que acabamos de leer, ¿verdad? Y echa la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Entonces, fue una respuesta. Estos hermanos empezaron a tocar al Señor, empezaron a ver al Señor, y aunque no les dijeron que hicieran eso, lo hicieron. Pero entonces, si usted tiene cosas que son impuras y que todavía les está guardando, atesorando ahí bajito de no sé dónde, debe considerar que la palabra del Señor crezca y usted pregúntele al Señor, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? A veces nos gusta los objetos de arte o cosas extrañas, ¿verdad? Entonces cosas como esas debemos considerar seriamente. Yo escuché, bueno, ahorita estoy confundido si fue escuché o leí, pero que el hermano Lee llegó a la casa del hermano Lee y uno se imagina que ellos convivían así como convivimos nosotros, que nos vamos a meter a la casa de los hermanos y a veces somos más amigos que hermanos y que pasamos el rato y demás cosas, ¿verdad? Bueno, pero estos hermanos no eran así, a pesar de que eran colaboradores muy cercanos. Pareciera, según no estoy mal, que solamente 3 veces, una cosa así, fue que el hermano Lee estuvo en la casa del hermano Lee. Imagínense. Imagínense eso. Pero lo que les quería comentar de esta experiencia del hermano Lee es que él dijo, no vi el mundo en la casa del hermano Lee. Imagínense eso. Si entraran aquí a mi estudio ahorita, ay, 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 ¿verdad? Si entraran al suyo, ¿verdad? ¿Cómo saldríamos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque en las cosas que nos rodean deben hablar, deben testificar sin palabras de Dios que está en nosotros. Entonces, este relato de Hechos 19 nos muestra una reacción que tuvieron estos santos amados de Éfeso, de estos efesios que seguramente iban estudiando algo que no, mira esto y lo otro, compartieron y empezaron a moverse de tal forma que alguien dijo, yo voy a traer este libro, ya tengo una biblioteca de libros de magia oscura, yo los traigo, yo también tengo eso y los voy a traer y todos tuvieron el mismo sentir y en vez de venderlo, porque si mencionan el precio y mencionan que esto era un dineral en realidad cualquiera hubiera dicho ahorita, como están las cosas financieras, diría uno, bueno, mire, hubiera sido algo maravilloso tener esas 50,000 piezas de plata para la obra, sostendríamos a cuántos hermanos a tiempo completo y esto y lo otro, y cuántas escuelas de la verdad podríamos becar, etcétera, etcétera. Pero no, esas cosas eran para destruirlas y quemarlas. Así que después de creer en el Señor debemos aprender a descartar todas esas cosas impuras, ¿verdad? Algunos
algunos que nos gustan los deportes, aunque no parezca, mi papá era una persona que él jugó fútbol toda su juventud y era un hombre pues bastante atlético y esto. Entonces, cuando estaba pequeño, mi mamá decía, no, vaya, Josué ya lo pusimos a clases de piano. A Josué lo pusimos a no sé qué, y era mi papá. A Josué lo vamos a poner a que juegue fútbol. Y a Josué lo vamos a poner a que practique karate. Así que estuve jugando fútbol un montón de años y practicando karate otro montón de años, al mismo tiempo de la guitarra, al mismo tiempo del piano. Esa era la inclinación tanto de mi mamá hacia un área y de mi papá hacia la otra área. Y entonces, en este asunto del karate, en un momento, uno de los maestros que tuvimos cambió el uniforme. Así que luego me llamó, mira, yo sé que sos cristiano y esto y lo otro, pero mira, tu uniforme, ¿cómo va a ser? Porque aquí tengo dos tipos de uniformes. Este que tiene un dragón, que es el logo del gimnasio, y estos que no tienen dragón, ¿verdad? ¿Cuál vas a querer? Y justamente de esto habla el hermano. Parece algo que fuera uno dice, no, no tenga miedo, si Satanás está vencido y esto, y empezamos por ese lado, pero no, hubiera que el hermano dice que es importante cosas como esas que representan al enemigo de Dios, no las podemos tener en su casa. Recibí de uno de mis tíos un regalo, qué bonito, unas armas de esas que usábamos, pero tiene una entalladura así exactamente. La otra camisa, pues le dije yo al sensei, ¿sabe qué? Deme dos, era una con dragón y una sin dragón, ¿verdad? Entonces, así vamos a tener el equilibrio. Hermanos, no podemos tener de esto. Bueno, sin profundizar en esto, porque hay más cosas que hablar, cosas que no debemos tener en nuestra casa, libros de adivinación, ni tenerlos, ni consultarlos, cosas como el horóscopo. Algunos están confundidos con cierta terminología. Una cosa hay dos cosas, la astronomía y la astrología. La astronomía es el estudio de los astros, de los cuerpos celestes, los planetas, las estrellas, las constelaciones. Eso no hay problema. ¿Quiere usted leer sobre eso? Pues lea. Pero la astrología es algo diferente, que trata de interpretar el movimiento de los astros y echar suerte y tratar de predecir algo que no ha sucedido. Eso no. En los periódicos, bueno, ahora son todos digitales, pero siempre había una parte, si usted recuerda, a los que leímos los periódicos impresos y todavía se ven, hay una parte donde está el horóscopo. ¿Y sabe qué? Usted sabe para qué es eso, ¿verdad? Para ver cómo me va a ir hoy. Ah, me va a ir bien. Oh, me va a ir mal. Tengo que protegerme. Usted no puede confiar en eso. Son cosas en las cuales ni debemos tener, ni debemos consultar, ¿verdad? Tampoco juegos de azar, ni cosas como esas, ¿verdad? Cosas que nos hagan apostar. No, ¿verdad? No, no, no. O sea, tirarle a la suerte, a ver qué va a pasar, confiar en esto. Realmente Dios es un Dios de planificación. Él tiene establecido qué va a pasar. Si usted estudia a Daniel, va a encontrarse con un cronograma, un diagrama, un diagrama de flujo, si lo quiere ver de esta manera, o si quiere ver usted una planificación, como en los proyectos de construcción, ¿verdad? Para este mes tenemos que llevar ya la construcción a este punto y el dinero pues tiene que ir hasta acá y así usted va calculando, pues así va a ver la obra que concuerde con el dinero y etcétera, etcétera, pero hay una planificación. Guatemala se está llenando de edificios, de esos de apartamentos, todavía no sabemos cómo, pero hay un montón por todos lados y en las zonas donde usted no se imaginaría que están haciendo esos grandes edificios, ¿verdad? Muy lindos los edificios y todo. Entonces, para que suceda esto, normalmente las empresas se meten a un financiamiento con un banco y le van pagando al banco con lo que van colectando de los apartamentos que venden. Pero hay una planificación. Dios es así. Dios planificó. Dios no está viendo qué va a pasar.
No es azaroso, Dios. No, no, no. Él sabe qué va a pasar. Por eso es que hizo esto, hizo lo otro, hizo aquí y allá. Cuando el Señor nació, cumplió profecías. Cuando el Señor fue crucificado, cumplió profecías. O sea, que había un cronograma y un calendario que él debía cumplir, como los constructores en las obras, como las personas en agricultura, ya cuando está sistematizada en tal mes, tal cosa, ahí están las semillas. Y quiero los resultados tal mes tiene que haber aquí tanta cosecha, ya está planificado. Así que cuestiones de azar no corresponden a alguno que tenga que ver con Dios. Muy bien, todas esas cosas no las debemos guardar ni por recuerdo ni por nada. Nuestra vestidura, ¿se recuerda a alguien ese mensaje que vimos acerca del vestido? ¿Por qué usan ustedes camisas de manga larga? ¿Ah? ¿Por qué no usan camisas de manga corta? ¿Por qué yo les traigo recuerdos que yo tuve y situaciones que yo tuve? ¿Ah? Era jovencito y cuando era jovencito andaba, como les digo, mi papá me tenía corriendo, 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 corriendo. ¿Ah? Entonces vivía con pantalones cortos. Pero luego ya me mandaron a la reunión de jovencitos y dijo, mi papá, ven para acá. Usted no puede ir a la reunión con esa pantalonetita. A las reuniones vamos de tal y tal manera. Yo, ay, muy molesto, porque ya ese pantalón tan caliente y que no sé qué más cosas. Pero aprendimos qué era por qué la razón del vestido. Y si no, recuérdelo, ¿verdad? Vaya a esos mensajes o de repente en la radio pasan ese mensaje relacionado con nuestra vestimenta. Pero nuestro atavío, nuestros muebles, las decoraciones deben testificar que nosotros creemos en el Señor y que lo amamos. Imagine esto, considere esto, que su casa predique, ¿verdad? Que su casa predique. Padre Santo. Muy bien, vamos, quiero verla ahora, vamos bien. Estamos ahora casi en el último punto y nos va a dar tiempo, creo, a repasar algo como esto. Esta palabra que vamos a ver ahora en el punto número 3 de este mensaje se llama restitución, hacer restitución. Vamos a tomar como base Lucas 19:8. Este es el encuentro de Jesús con Zaqueo. Pero recuerde cuando empezamos a hablar en esta noche, todo lo que hagamos debe ser una respuesta. ¿Respuesta a qué? A nuestro encuentro con Dios. Pero cuando le digo nuestro encuentro con Dios, no es que, sí, me encontré con Dios cuando fui salvo, me encontré con Dios en aquella conferencia y fue tremendo, o en aquel entrenamiento, como yo le cuento, esa semana de oración inolvidable, pero realmente a estas alturas es nuestro encuentro diario con Dios. Nuestro encuentro diario con Dios. Usted no piense ni reciba la idea de que es que eso era el primer amor, ¿verdad? El primer amor es allá lejos, ¿verdad? Allá cuando era joven, allá cuando empezaba. Ahorita ya no, ahora ya es un amor maduro y a veces lo compara usted con los que, bueno, yo no crea que soy tan joven, yo estoy ya rondando cerca de los 50 años. ¿Ya? Y aunque me creo de 20 pero ya ando ahí cerca. Y entonces ya después, en mi caso, de casi 20 años de matrimonio, la relación cambia. Los que tengan más tiempo van a dar testimonio de esto. Especialmente porque cuando nos casamos, qué maravilla, ¿verdad? Qué bonito el estar ya juntos y ya no la tengo que devolver, ¿verdad? Ya me la llevo. En el caso de uno como varón, así piensa, ¿verdad? Pero llegan los hijos y nosotros los esposos pasamos a ser ciudadanos de quinta categoría, por poner un ejemplo exagerado, ¿verdad? Porque todo es para los hijos y los hijos quieren la atención, ¿verdad? Ahora mi suegro ha estado muy enfermo, entonces mi esposa pasa mucho tiempo en la casa de mi suegro y me toca a mí estar con las niñas y entonces viene mi esposa y aquella fiesta, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? Y nada, ¿verdad? Pero hago este comentario y esta comparación porque nosotros experimentamos a veces en la vida cristiana algo así y no debería, porque las misericordias del Señor son nuevas cada día. El Señor es nuevo, si usted lo busca, lo va a encontrar. Y cuando lo busque, el encuentro del Señor va a ser maravilloso. Eso, yo Aunque lo que nos, necesito es que ese aunque nos cueste,
aunque nos cueste, gracias hermano, aunque nos cueste a veces a nosotros que nos desencajen el otro lado de la cadera, como en el caso de Jacob. Cuando era joven me desencajó en un encuentro con el Señor, me dejó cojo de este lado, pero en el buen sentido de la palabra, porque Jacob dejó de ser Jacob y luego era Israel, aunque ya era así. Pero aunque nos cueste el otro lado de la cadera, me voy a buscar otra vez aferrar del Señor. Hermanos y hermanas, el Señor todavía es fresco y es nuevo para nosotros, para que hayan cada día nuevas experiencias, cada día, y así nosotros podamos reaccionar de la manera que el hermano nos muestra acá. Y miren el caso de Saqueo, ¿qué fue lo que pasó? Saqueo estaba buscando ver al Señor, ¿verdad? El Señor era una novedad en ese tiempo, porque mire, estaba y empezaba su ministerio, dice, y le llevaban desde Siria, desde no sé dónde, le llevaban enfermos y pasaba todo el día sanando gente, todo el día sanando gente. Uno, a veces, no sé, los que tienen ese trasfondo, a veces vemos esas por la televisión, que se ven esas grandes campañas y los estadios, que ven que se sanan unos 40 50 y pues está bien, ¿verdad? Que se sanen y demás. Pero eso sucede en un lapso de 3 horas, como máximo, digámoslo así, un estándar. Pero el Señor Jesús pasaba todo el día sanando gente, todo el día sanando gente, todo el día, y luego que le daba de comer milagrosamente a estos, a los otros. Eso era una cosa sorprendente. Y la gente se estaba así alucinando de todo esto que pasaba. Tal vez a nosotros no vamos a experimentar algo tan intenso como eso, pero le aseguro. Toque el Señor en la mañana y no deje de orar durante el día. Hermano y hermana, aunque tengamos 20 años, 30 años de estar acá y también aunque seamos mayores, es que yo ya mi cabeza no capto. Imagínense esto, y les contara cómo me ha ido este año con el caso del cerebro, pero maravillosamente estamos aquí y todavía está la luz del Señor. En contra de todo pronóstico, en contra de todo pronóstico, de veras, el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros vivifica nuestro cuerpo mortal. Una vez me dijo una enfermera, llegué malo al hospital y le dije, no me siento bien. Y me hicieron pruebas de laboratorio y me dice, mire, con menos de lo que usted trae aquí, la gente ha fallecido. Amén. El Señor no quiere que me vaya, ¿verdad? Él nos tiene aquí, no le digo que se exponga, ni que se exceda, ni nada de eso, ni que se arriesgue. Pero le digo y le puedo asegurar en carne propia como un testimonio delante del Señor que sí es cierto. El Espíritu de Dios vivifica nuestros cuerpos mortales, tal como lo dice la Escritura. Así que en el caso de Saqueo, se encontró al Señor, se lo encontró a él, lo vio. Pero aparte de que él solo quería verlo pasar y ver qué era ese hombre, cómo era ese hombre, se voltea y lo ve a él y le dice, voy a ir a tu casa, imagínese eso, hermano y hermana, qué cosa más impresionante que ese hombre que era tan especial, tan famoso, tan conocido, que fuera a su casa. Entonces, el hecho de que el Señor Jesús fuera a la casa de él representa la salvación que usted y yo experimentamos. Y no solo fue salvo él, fue salva toda su familia, porque así como lo vimos en hace una semana, si no estoy mal, la semana pasada, cada vez que habla de fulanito y su casa, se refiere a fulanito y su familia. Saqueo y su casa, Saqueo y su familia, ¿verdad? Hermana Manuela y su casa, Manuela y su familia, así todos los que estamos acá. Bueno, la respuesta que causó la salvación adentro del ser de Saqueo es que él quiso restituir. Él sintió, esa vida causó en él esa molestia que tenía por una ganancia que era de dudosa procedencia, una ganancia que era mala vida, porque él sabía que había defraudado a la gente, porque dice, primero, la mitad de mi dinero se lo voy a dar a los pobres. Esa es una cosa muy, muy noble, ¿verdad? Es algo que es importante que nosotros nos demos cuenta que se necesita, porque el caso de los pobres es algo que nosotros los pobres, ¿verdad? Todos aquí, bueno, en el caso nuestro, pues el tema de los pobres es algo que no va a desaparecer, porque bien lo dijo el Señor, a los pobres que siempre los tendréis con vosotros. Pero mire, pues, a veces
cuando usted vea una necesidad, ya sea una familia que tenga una necesidad, o una necesidad en el local de reunión, una necesidad ya de la que sea, usted lo tiene que aprender a ver como una oportunidad para dar. Creo que hablamos hace algún tiempo de las ofrendas materiales, pero cuando usted vea la oportunidad o que diga, mire, hermanos y hermanas, si quieren colaborar, muchos saben qué, nos molestamos. ¿Y entonces qué hacen con los diezmos? ¿Verdad? Y a veces hablamos que los que no diezmamos, los que no damos nada y estamos ahí molestos porque saber qué harán con el dinero. No, 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 olvide, no reciba ese pensamiento, olvídese de ese pensamiento porque hay iglesias que son muy generosas. Mire, Pablo menciona varias. Ustedes, dice, ofrendaron y me sostuvieron y estuvieron enviándome desde lejos. Habían iglesias así, otras no podían, ¿verdad? Pero cuando usted vea esta situación de necesidad, del tipo que sea, usted lo tiene que ver como una oportunidad para que usted dé y eso se le va a multiplicar. Pero especialmente tiene que ver que usted quiere, tiene ahí la oportunidad para dar. Muy bien, entonces, primero los pobres. La mitad de mi dinero la daré a los pobres, como respuesta a la salvación que él experimentó, que Zaqueo experimentó. Él recibió al Señor. ¿Verdad? Él recibió la salvación, su familia la recibió, porque la visita del Señor a la casa de Zaqueo y su familia representa la salvación que usted y yo hemos experimentado. La segunda reacción dice, y si en algo he defraudado, y sí, seguramente había algo, si algo ha defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ese es el pequeño tema que habla aquí el hermano Lee, hacer la restitución. Si usted sabe, y usted sabe, ¿verdad? Si fue como sea, ¿verdad? Cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de ganancia que sea deshonesta, esa ganancia deshonesta debe ser devuelta. Oh, Señor Jesucristo. ¿Verdad? Ahora, si usted no se había dado cuenta y fue parte de eso y la otra parte tampoco sabe, ore al Señor para no exponer a nadie, ¿verdad? Eso es lo que dice aquí el hermano. Pero es un asunto muy importante. Así que son tres puntos que vemos nosotros en esta lección. Tenemos que ser aquellos que hacen esto, pero como una respuesta. Si usted no tiene ese sentir adentro de hacer esto, de desechar ídolos y todo lo relacionado con ídolos, toque más al Señor, coma al Señor y se va a dar cuenta cuando usted espere. Va a esperar ahí, pero esté pendiente a eso, ¿verdad? El Señor quiere que deseche toda la idolatría, pero yo no siento que sea malo. Toque al Señor y vaya empezando y téngalo ahí pendiente. Señor, la idolatría, sí, Señor, los ídolos, sí. Cuando usted sienta, va a tener la fuerza y va a tener la manera aún de deshacerse de todas esas cosas, de toda la idolatría, de los objetos malignos e impuros, y esto último, hacer restitución, devolver ese dinero que no era suyo, devolver ese bien que no era suyo. Esto es algo muy importante que debe suceder. ¿Por qué razón? Una, porque en ese momento, si alguien lo ve, como el caso de los efesios, como de los tesalonicenses, va a ser un gran testimonio y mucha gente va a ser convencida. Y el Señor quiere predicar a través de la experiencia que usted está teniendo de esta manera, desechando estas cosas, renunciando a estas cosas, restituyendo estas cosas, por un lado. Y por otro lado, usted va a tener paz con Dios. ¿Por qué razón? Porque esos tres asuntos están en su conciencia, hablándole. Y a veces uno dice, es que no me ha dicho nada el Señor. El Señor le ha estado diciendo que usted y yo no lo oigamos, que no distingamos su voz. Es otro problema y es otro asunto. Pero son las dos causas. Una, el testimonio es tan importante por causa de la predicación del Evangelio. Dios quiere predicar a través de usted. Dios quiere predicar a través de que usted haga esto, porque alguien lo va a ver. Alguien lo va a ver, ¿verdad? Una vez
una de mis nenas venía, fuimos a dar una vuelta por aquí cerca, le dije, vamos a dar una vuelta. Estaba creo que estudiando mi esposa. Venga, si era un poco en la noche, estaba oscuro. Y fuimos aquí a la colonia vecina, que es bonitita, entonces fuimos a dar una vuelta y de repente ahí había un perro, ahí estaba todo feíto y demás. Y le dije, espérese, le dije, pare, había una tiendecita, deme 5 pesos de comida para Chucho. Para Chuchucho decimos aquí a los perros. Entonces vine y la bolsita y llamé al perrito y comió el perro, tenía mucha hambre y esto y lo otro. Pero mis hijas estaban en el carro, me subí y nos fuimos. Y entonces se puso una nena de la estaba llorando. ¿Y qué pasó? Qué lindo lo que hiciste. Y esto y lo otro la conmovió a ella. Es un pequeño ejemplo de cómo una acción se vuelve un testimonio. Ahorita no estamos hablando de alimentar a un perro necesariamente, estamos hablando de hacer restitución. Si su esposa lo ve hacer esto, si su esposo la ve hacer esto, sus hijos va a ser un testimonio tan fuerte y tan poderoso que el Señor va a alcanzar a estas personas, definitivamente. Cuando lo vean y la vean descartar objetos malignos e impuros y desechar estos ídolos, la predicación va a ser tan poderosa, por un lado. Y por el otro lado, usted va a experimentar la paz que el mundo no conoce y no puede dar, que da solo el Señor. Así que, mis amados hermanos y hermanas, qué lección tan interesante, tan maravillosa. Pues disfrutemos al Señor para que Él sea magnificado en todo esto. Yo me detengo acá, mis amados hermanos. Gracias al Señor que llegué a tiempo. Amén.